Buenas tardes, ¿cómo están? Qué pena conectarme tan tarde. Hola, profe. ¿Todo Buenas bien? tardes. Hola, profesor, no se preocupe. No hay problema. Ya le iba a escribir, no hay problema, en eso se conectó. Y a lo mejor se lo digo. Entiende, Bueno. así que tranquilidad. Estábamos a 3 minutos de firmar hoja e irnos. Pero Y sí, yo tranquilo. dije, no, tengo que llegar a tiempo. Expusimos. Chao. No, para nada. No, perfecto. Ya, muchachas, semana 5, ¿verdad? Se nos acaba. Qué rápido, Sí. ¿no? Bueno, por ahora se me hizo Rapidísimo. rápido. Rapidísimo, sí. Sí. Ya están. Compañeras. Sí, Estamos. están todos, ¿verdad? Bueno, Sí. el compañero, me imagino que Alejandra y a Daniela, el compañero, no las contactó. No, profe, la verdad que no volvimos a saber de ese compañero. Sí, qué raro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué habrá pasado? ¿Y a vos tampoco te dijo nada, profe? No, a mí no me escribió. Y solo estuve en una clase, que fue la segunda, me parece. Ujú. Sí, entonces, y no. Y nada más les iba a consultar, ¿me enviaron las presentaciones que van a hacer hoy? Yo sí. Ok. Se le envió ahorita como a las 6. Vamos a ver qué. Ajá, parece que viene llegando una. Sí, ya me llegó. El de Cintia. El de Enron. Ajá. Caso Enron, sí. Ujú. Entonces, muchachas, si buscan, iniciamos. No sé quién prefiere empezar. Profe, Daniela y yo podemos ser las segundas. Es que Dani no ha llegado a la casa, está manejando aún. Perfecto. Ah, bueno, y nosotras íbamos a decir que estábamos listos. Ah, bueno, qué dicha. Muy Gracias. sincronizadas. muy Excelente, sincronizadas. compañeras. Gracias. Con mucho gusto. Está bien. No, vamos a ver, voy a compartir. Vamos a ver, porque compartir sonido. Ahí, me avisan si están viendo, porfa. Sí. Sí, ya. Ok. No, están viendo la otra, ¿verdad? Sí, Están viendo la de la que va a seguir. configuración, digamos. Espérense para ver. Mm. Permítame un segundo. Es que cuando está el doble monitor, pasa esas cositas. Vamos a ver, pantalla. Creo que era así. Y ahí, ya mejor. Sí, para proyectar. Ujú. Vamos a ver. Ahí. Sí. Ahora sí. Ahí. Ahora sí. Gracias. Ujú. Bueno, voy a empezar yo. Vamos a explicar lo que es el caso Enron. Estamos Irene, Karina y mi persona, Jessica Arguedas. Vamos a empezar con un video muy pequeño para la introducción del caso, para poderlo entender un poco mejor. Ok. Yo creo que tengo que abrirlo desde el navegador. Da la impresión. Déjenme ver. El link no te enviaba directo al. No. Ok. Si Entonces gusta, sí. se para a la última y le da un enter y ya te manda. Que vos mira hacia adelante. Ah, bueno. Sí, escuchamos. Sí, No se la escucha. cerré. Hola, No. estás a punto de aprender de uno de los peores casos de fraude de la historia. Enron es conocido como uno de los casos de fraudes financieros más grandes de la historia. Fue una empresa dedicada a la administración de gasoductos en Estados Unidos, la cual fue fundada en 1985 a raíz de la fusión entre Internorth y Houston Natural Gas. Con los años, Enron se convirtió en una de las empresas a nivel energético más importantes del país. Era considerado como uno de los 100 mejores empleadores. Fue reconocida por ser la empresa más innovadora
y por ser una de las empresas más cotizadas en Estados Unidos al alcanzar el nivel de $90 por acción en el año 2000. A pesar de todos los reconocimientos y menciones que tenía, el 2 de diciembre de 2001, Enron se declara en bancarrota y busca acogerse a la ley de quiebras de Estados Unidos. El desenlace de la compañía se daría en parte por el cuestionamiento del mercado, principalmente por un artículo publicado por la periodista Bethany McLean en la revista Fortune, ¿Is Enron Overpriced?, que en español significa si Enron está sobrevalorada, afirmando que no era posible que Enron hubiera llegado tan lejos en tan poco tiempo y que los datos numéricos no tenían sentido. Además, a esto se le suma los rumores y escándalos por soborno y tráfico de influencias con el fin de adquirir contratos en América, África y en Asia Occidental. En este punto, la reputación de la compañía ya se encontraba por el piso y no había confianza por parte de los inversores ni acreedores. La pregunta que ronda la situación de Enron es: ¿cómo lograron engañar al público en general por tanto tiempo? Por un lado, existía un gran problema y era la compleja estructura corporativa que Enron tenía. Eran más de 3.000 sociedades unidas a través de holdings, lo que presentaba obstáculos y dificultades al momento de realizar las auditorías por los métodos convencionales, lo que les permitía esconder y disfrazar y maquillar la situación financiera real de sus estados financieros. Dentro de esto, Enron realizaba operaciones de cruce entre sus compañías y registraba pasivos como activos en su balance general. Por otro lado, la compañía empezó a incluir negocios que aún no habían concretado, para así inflar sus ingresos y utilidades. Adicionalmente, la empresa en los años 90 había incursionado en el mercado de los derivados financieros y climáticos, los cuales en 2001 ya presentaban un tercio de sus activos. Sin embargo, las pérdidas generadas por estos instrumentos eran gigantescas, pero como ya se mencionó, Enron había encontrado la manera de ocultar el valor real de sus deudas y pérdidas. Esta situación trajo consigo un sinnúmero de consecuencias. En primer lugar, las 20.000 personas que hacían parte de su fuerza laboral terminaron sin trabajo y sin dinero, puesto que Enron solía pagarles en acciones, y para ese entonces una acción ya no valía ni $1. En segundo lugar, hubo repercusiones económicas en el sector energético. En la mayoría de los 40 países en donde la empresa tenía presencia, ya que varios le habían otorgado créditos y otros habían celebrado contratos con la compañía. La caída de Enron conllevó simultáneamente a la disolución de Arthur Andersen, una de las 5 firmas auditoras más grandes del mundo, al confirmar que esta empresa destruyó documentos relacionados con las malas prácticas corporativas de Enron. Adicionalmente, esta situación generó un replanteamiento de la regulación de derivados, un reforzamiento en la revelación de información, las cuentas contables y estados financieros. Por último, esto generó un ambiente de desconfianza por parte del mercado hacia las calificadoras de riesgo que le otorgaban a Enron una calificación de grado de inversión. En conclusión, el caso de Enron es un claro ejemplo de las malas prácticas a nivel corporativo y de las consecuencias que esto trae para la economía, la confianza de los inversores, la regulación y los retos para las agencias calificadoras de riesgo para robustecer sus análisis. Como pequeño inversionista es muy difícil prever este tipo de casos. Lo mejor es no apostar todo a una sola empresa, sino diversificar nuestras inversiones. Ok, eso sería todo por el momento. Que tengas un excelente día. Adelante. Listo. Si quieres le das proyectar. Ajá.
Ok, bueno, el video estuvo muy claro, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer énfasis en varios puntos, por ejemplo, los antecedentes. Enron se constituyó, se formó en 1985 por la fusión de dos empresas, Houston Natural Gas y Internot, que se dedicaban al principio a la administración de gasoductos, así como a la transmisión de energía eléctrica, y empleaba a 21,000 personas en más de 40 países. Enron creó lazos con la clase política estadounidense y a su vez le otorgó enormes contribuciones financieras a las campañas electoral del presidente George Bush y al vicepresidente Dick Cheney. También vemos, por ejemplo, así como una línea cronológica, ¿verdad? No sé si se le dice así. En 1985, como vimos, se creó la empresa Enron. En 1986, Kenneth Lai empieza como director del gas natural de Houston y es nombrado presidente y consejero de Enron. En 1994, Enron pone en marcha sus operaciones en el comercio de la electricidad en los Estados Unidos y al año siguiente Enron empieza a cotizar en los mercados europeos sobre la energía. En 1996, Jeffrey Skilling se convierte en presidente y director de todas las operaciones de Enron. Y en 1999, Enron entra al mercado de banda ancha. Esto siendo como la industria de las comunicaciones, como una mina de oro, por decirlo así. Se dice en esa misma revista que lo echaron al agua, por decirlo así, la Fortune, que fue la empresa más innovadora de los Estados Unidos por 5 años consecutivos. Y en el 2000 fue como nombrada entre las 100 mejores empleadoras, ¿verdad? Luego en el 2001 ya Jeffrey Skilling toma las riendas como director general de Enron y Ley sigue como presidente. ¿Cuál fue el problema de Enron entonces en general, verdad? Lo podemos ver en la siguiente. La reputación de Enron comenzó a caer cuando salió a la luz los rumores de pago de sobornos y la obtención de contratos con ciertos tráficos de influencias. También Enron manejaba en su mayoría transacciones a largo plazo, de las cuales hacía referencia que estaba perdiendo su valor, lo cual era un engaño, ¿verdad? Y para maquillar esto, Enron trabaja en conjunto con la empresa auditora Arthur Andersen, quien mostraba informes con grandes ganancias cuando en realidad pues, las deudas superaban en gran escala las ganancias. La compañía creó una serie de movimientos financieros aparentemente externos que le permitieron ocultar sus pérdidas y mantener su cotización en la bolsa. En efecto, la manipulación financiera permitía dar una imagen mejorada de la verdadera situación económica y financiera de las actividades de la empresa. Y Skilling asegura a los inversores que todo estaba bien, a pesar de las crecientes pérdidas de utilidades. Esto meses después Skilling renuncia, ¿verdad? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Las preocupaciones se montan en Wall Street, donde los libros de la compañía empiezan a verse incompletos. Entonces, vemos que Enron informa, a finales del 2001, informa o se declara en bancarrota, siendo la compañía de mayor fracaso empresarial de la historia de Estados Unidos. Las acciones ya no eran 90 dólares lo que costaban, bajaron a más de $1 por acción, dejando a más de
de 20.000 personas sin trabajo y con 2.000 millones de dólares de pérdidas en pensiones y en jubilaciones no pagadas. También en el 2001 apareció un agujero negro contable como resultado de la mala aplicación de las técnicas contables, como lo vimos en el video. Luego, la Comisión Reguladora de los Mercados de Valores de Estados Unidos inician una investigación sobre ese comportamiento financiero. Y finalmente Enron acepta haber inflado las utilidades. Y es así lo que causó que las acciones se precipiten aún más. Y en el 2 de diciembre del 2001 perdieron ya toda la protección como tal. Perdón, es que no, se me quitaba el mute. Bueno, yo le voy a hablar uno de los, algunos de los muchos motivos por los que Enron fracasó, ¿verdad? Bueno, hubo una errónea situación financiera, como lo hemos estado viendo, ya que mostraba utilidades totalmente engañosas. Había una gran falta de responsabilidad por parte de sus directivos en Enron. Ellos claramente sabían que las cosas estaban mal hechas, pero siempre apostaban por más, ¿verdad? Para ver cómo seguían ganando. Hubo un liberalismo por parte del gobierno estadounidense. El crecimiento sin control de Enron en poco tiempo debió llamar la atención desde mucho tiempo antes, ¿verdad? Y hubo poca preocupación y supervisión por parte de los bancos que invirtieron en Enron y en las agencias de calificación de riesgos. También se realizaron, bueno, como mencionaba Jess, pago de sobornos y contrataciones influenciadas en muchos países, en donde por eso cuando Enron ya se ve en la quiebra, la influencia fue a nivel mundial porque había demasiados países involucrados. Además hubo remuneraciones desproporcionadas y venta de acciones de precios menores que al mercado. Luego había, bueno, una relación directa, ¿verdad? Con lo que era Enron con el gobierno en ese momento, con Bush y su vicepresidente. Y además el apoyo brindado por Arthur Andersen ayudó mucho a lo que es a disfrazar la deuda que realmente tenía la empresa. Como un tema de verdad de todo lo que fue la auditoría que se hizo, bueno, estuvo a manos, ¿verdad?, de esta empresa, Arthur Andersen, que era una de las 5 consultoras más grandes del mundo. Enron era el segundo cliente más importante de Andersen, al punto que el personal de Andersen tenía todo un piso destinado a este cliente en el edificio. En el año 2000 la facturación fue de más de 25 millones por auditoría y de 27 millones de dólares por trabajos de consultoría. La auditoría que realizaba Andersen era tanto interna como externa, por lo que parte importante de la responsabilidad de las finanzas y de la Contraloría de Enron estaba a cargo de funcionarios provenientes de Andersen. También se comprobó que Andersen destruyó papeles y archivos electrónicos correspondientes a las auditorías de Enron entre los años de 1997 hasta el 2000, que no tenían función de respaldar el programa de auditoría, a los procedimientos aplicados y el dictamen de auditoría. Entonces, cualquier cosa que les podía votar, lo que ya habían dado en auditoría, ¿verdad?, lo destruyeron. Y eso dio origen a que les pusieran una demanda por obstrucción de justicia, que concluyó con la culpabilidad y siendo obligados a entregar su licencia de operaciones, y con ello prácticamente llegó la desaparición de Arthur Andersen. Ellos utilizaron lo que fue un sistema de contabilidad agresiva para poder manipular la información, y Andersen ayudó a Enron, ¿verdad?, a jugar en la bolsa con los ahorros para el retiro de sus empleados. Bueno, hay diferentes causas, ¿verdad?, y el problema que tuvo Enron, que hay unas que son achacadas a lo que es la parte de contabilidad, como que registraban como ganancias contratos que se completarían en varios años después. Habían contratos que eran hasta para 10 años y ellos digamos, lo contaban como ganancia a traerse como a valor actual, ¿verdad? Lo que debería ganarse hasta dentro de 10 años. Luego contabilizaban como ingresos transacciones hechas por subsidiarias.
transferían deudas de otras empresas y alargaban transacciones hasta finales del periodo contable para sobrevalorar los resultados. Además usaban sociedades instrumentales que eran como entidades de propósito especial para minimizar el pago de impuestos. Además ocultaban resultados negativos a través de la compra y venta de activos y usaban inadecuadamente instrumentos financieros, disminuyendo pérdidas especulativas e inflando el valor de los activos. Las causas que se le atribuían propiamente a la auditoría era que, por ejemplo, el outsourcing de la auditoría interna, ya que 40 auditores de Enron fueron contratados por Andersen, realizando ellos mismos la revisión. Y casualmente, el jefe de auditoría interna de Enron fue hecho socio de Andersen. Además, muchos empleados de contabilidad de Enron también eran empleados de Andersen. Hubo un problema con la rotación de clientes, ya que Andersen, por ejemplo, auditó a Enron desde su inicio, ¿verdad? Hasta su final. Nunca utilizaron a otra consultora. Otro problema fue la falta de rotación de equipos de trabajo. Siempre fueron las mismas personas las que hacían las revisiones de auditoría. El personal casi no rotaba. Y la dependencia económica que tenían entre las dos empresas, ya que Andersen auditó y fue asesor contable interno de Enron durante todo su periodo, ¿verdad? Eso es. Ok, vamos a ver, ok. Les vamos a hablar del impacto económico y las consecuencias de este fraude. Como impacto económico, tuvieron pérdidas alrededor, como ya lo vimos, de billones de dólares. Los trabajadores se quedaron sin ahorros de toda la vida. O sea, es que impactante, ¿verdad? Esta situación, que además les pagaban con acciones. Imposible no pensar en el gran banco, o sea, en los juegos de mesa. Así lo visualizo. Y esas acciones perdieron, los accionistas perdieron sus acciones, lo que vimos de $90 a $0. Este fue un fracaso que fue considerado como una represión para el gobierno por su falta de cuidado, ¿verdad? O sea, realmente hubo falta de controles y quienes manejaban esos controles, como ya lo dijeron mis compañeras, eran los mismos juez y parte, ¿verdad? O sea, hasta había una subordinación de personal, pero no importaba quién trabajaba con quién. Al final de cuentas era maquillar el fraude. Como consecuencia, Enron dejó 31.800 millones en deudas, contagió negativamente a los mercados energéticos mundiales en más de 40 países. Este fraude también afectó hasta su desaparición a Arthur Andersen, una de las, bueno, como ya vimos, de las 5 firmas más importantes de auditoría contable más grandes del mundo. Ok, estos son los principales responsables, estas caritas de ángel, ¿verdad? Kenneth Lay, él es el expresidente y el director ejecutivo de Enron. Andrew Paxton, exdirector de finanzas, principal sospechoso de las fraudulentas maniobras contables. Jofet Beredin, director ejecutivo. Y David Duncan, jefe auditor de la consultoría Andersen, culpado de ocultar la situación real de Enron. Clifford Baxter, vicepresidente de Enron. Dick Cheney, vicepresidente de los Estados Unidos y director de un grupo de tareas sobre políticas energéticas del gobierno. Entonces el gobierno sí tenía parte en esto, ¿verdad? Dentro de los responsables. Aquí vamos a ver la ética versus Enron. Enron aprovechó el poder en un recurso preciado como lo de la energía. Confianza de los trabajadores, accionistas y las otras compañías en la empresa para realizar todo tipo de fraudes. Obtener beneficios económicos para ellos, sin cultura ética dentro de la empresa. Enron no desarrolla una responsabilidad social corporativa, únicamente los gerentes querían beneficiarse, ¿verdad? Eso no hay duda de que no había una relación ganar-ganar. Ningún principio de ética en la toma de decisiones.
dañaron las relaciones con sus stakeholders o grupos de interés. Cerca de 700 sociedades registradas en las islas para evitar el pago de impuestos federales, o sea, además de la evasión de impuestos, debilidad en la auditoría realizada en todas las aristas y debilidad en las normas de revisión de trabajo. Y es que aquí importante lo que es la ética, o sea, definitivamente es un valor invaluable, valga la redundancia. No visualizo una empresa como esta, de este calibre en su momento, dejar a sus colaboradores en cero, o sea, pagarles con acciones que eran falsas. Imagínense en las familias y a lo mejor hasta se proyectaban como accionistas y se visualizaban como a sus familias, ¿verdad? Con esas acciones, y de repente cuando se cae esta máscara no valen nada, o sea, realmente estaban en la nada, y al declararse en quiebra no hay donde reclamar. Muchas gracias, compañeros. Esta fue nuestra participación. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna duda que tengan del caso de Enron? Ok, parece que no. Es un No, caso... profe, todo bien claro. Sí, sí, yo creo que quedó bastante claro. Yo coincido. Llama la atención que una empresa tan grande, con presencia en tantos países, con tantos empleados, haya pasado tanto, ¿verdad? Y aquí, por eso yo creo que esta parte, y me gustaba ligarlo con la parte de auditoría, para que ustedes vean la responsabilidad que tienen muchas veces las auditorías. Y ahí ustedes lo dijeron, y dijeron muy bien. Andersen, la firma de auditoría, era de las más grandes a nivel mundial, de las más grandes. Y después de este escándalo, simplemente desapareció. Entonces, también para que veamos la repercusión que tiene, aquí hay información de esas empresas, pero demasiada. Incluso los empleados de Enron, dentro de tantas cosas que uno puede leer, los empleados de Enron, a los auditores los veían a los auditores externos los veían como compañeros del día a día. Ustedes mismos ustedes lo mencionaron muy bien. No se rotó el equipo de trabajo, una empresa que los auditó de principio a fin. Y es por eso que en las auditorías es muy importante que las empresas empiecen a rotar las auditorías. Lo ideal va siendo regularmente que una auditoría esté 3, 4 años lo más, mínimo 2, porque tienen que hacerlo comparativo, pero lo normal van siendo 3, 4 años, y después de eso lo recomendable es que se cambie a la firma. Entonces, por lo menos aquí en Costa Rica es obligatorio cambiar la firma cada cierto tiempo por su jefe, cuando son por lo menos entidades financieras. Entonces, eso es una ventaja. Y aquí, dentro de estos casos, yo les digo que la parte, o la mejor, lástima que todo esto va pasando cuando ya se materializan casos, ¿verdad? Pero gracias a estos casos se hizo una ley que se llama la ley SOX, Sarbanes-Oxley, algo así se llama realmente. Bueno, fueron los que inventaron, pero la vamos a ver como en cualquier lado como la ley SOX. Esto es pruebas de control muy estrictas que son realizadas generalmente en empresas que cotizan en bolsa o en transnacionales. Bueno, casi que todas las transnacionales cotizan en bolsa, pero también para que veamos las implicaciones que después de esto, después de años, nos van arrojando estos casos. Profe. Qué interés, perdón. No, perdón, también nos alzamos la mano. No, No, profe, eso que se lo iba a comentar, porque después de todo este fraude ya empezaron a darse nuevas regulaciones. Pero como dice usted, ¿por qué esperar a que se diera eso para empezar esas regulaciones, verdad?
porque pasaron, o sea, pasaron inadvertidos por mucho tiempo y fueron mucho tiempo y cómo no se iban a dar cuenta, ¿verdad? Ahí dice que fue una periodista que en esa revista empezó a meter la espinita, pero, o sea, sí faltaba bastante regulación para poder notar eso. Y bueno, y a raíz de eso, como dice usted, ahora hay un montón de leyes, ¿verdad? En cuanto a auditoría. Sí, 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 claro. No, lo que quería decir es que o sea, me parece curioso, ¿verdad? Porque efectivamente en el banco, y esta SOX, se lo recuerdan a uno cada rato, que por qué hay que hacer esto así, es que es por SOX, o tal cosa, es que SOX tal cosa, y no, o sea, realmente no tenía idea del origen, digamos, de por qué esa SOX existía, y la verdad, pues sí, ahora todo tiene sentido. Claro, claro, es que manejan recursos demasiado grandes, ¿verdad? Y ahorita ustedes en el BAC están también cotizando en bolsa, Ujú. y es aún más importante. Sí, sí, pero digamos, eso sí nos lo dan como quien dice, tratado de meter el día a día ahí en el trabajo. O sea, cuando nos dicen SOX y cuando nos dicen es por SOX, no hay nada que discutir, digamos, sabemos que se hace o se hace así. Exactamente, exactamente. Así, así de simple. Exacto. Irene, Sí, señor. Sabe que, profesor, aquí es que de verdad, cuando son pillos, aquí no se ve clase social. Para mí, ¿verdad? Lo mismo, siempre he dicho, para, para mí robar un lapicero, bueno, ante Dios, para mí es lo mismo, un lapicero que un banco, robar es robar. Pero lejos de esto, como decía Jessica, ¿cómo no se dieron cuenta? Claro, porque eran astutos, todo, tenían todo a favor, todo lo tenían compradito. La parte de política, las auditorías, eh, la, la, la misma auditoría que le hacía trabajos al otro, nos rotaban, presentaban, o sea, todo fue tan calculado y yo no sé que eso nos llama más la atención de averiguar qué pasó con esa periodista. No, sí está con vida, ¿verdad? ¿Y qué pasó con estos pillos, efectivamente? Porque, y sí, la empresa desaparece, pero lo que decíamos de la ética, ¿verdad? Y moralmente, esas familias, porque las familias de estos responsables o irresponsables también tuvieron que sufrir acusaciones. Supongo que todo esto trascendió más y esto no es un caso tan viejito, prácticamente, pues sí tiene su tiempo, pero desde ahí, como dice la compañera, de donde ahora todas las empresas, o la mayoría, ahora tratan de buscar un mecanismo para defender toda esta situación que impactó más de 40 países. exactamente, exactamente. No, y hay un punto que ustedes mencionaron. Enron, vamos a ver, suena feo decirlo, pero le importó tan poquito sus empleados que los dejó sin nada, ¿verdad? Jugó con su fondo de cesantía. Ustedes, es que vamos a ver, por dicha esos casos sí pasan en Costa Rica, porque sí pasan, pero son muy poquitos y no son con tanta gente. Pero ustedes se imaginan una empresa del tamaño de la Dos Pinos, de la cervecería, del mismo BAC, que salga un día y que le diga que su fondo de cesantía, sus vacaciones, su aguinaldo, no se lo pueden pagar porque quebraron y listo, no hay nada que hacer. La cantidad de gente afectada, la cantidad de el impacto social que va a tener en la gente, en las familias, en la calle, es enorme. Ahora imagínense con 22 millones con 22 mil empleados, perdón, y en un montón de países, 50 países creo que dijo Irene. Entonces es un impacto gigantesco. Perfecto, muchas gracias. Seguiremos con otro grupo y no sé si ya llegó Daniel a la casa. Sí, profe, acá estoy. Perfecto, perfecto. Entonces, si gustan, iniciamos. Listo, ya les comparto pantalla. Un segundo.
¿La ven bien? Sí, perfecto. Ok. Bueno, buenas noches, compañeros, profesor. Vamos a comentarles un poco lo que es la empresa WorkCom, dado por mi persona y Alejandra Ramírez, ¿verdad? Entonces vamos a hablarles un poquitito acerca del contenido de la empresa. Siguiente, compañera. Abarcamos el trabajo, ¿verdad? Con brindando un acercamiento de lo que es la empresa, ¿verdad? De telecomunicaciones, donde se verán varias áreas. Primero, lo que es la historia de la empresa, causas del fraude, implicaciones del fraude, consecuencias, auditoría interna y auditoría externa. Y lo más importante, ¿verdad? Que WorkCom era clasificada como la segunda compañía más importante en telecomunicaciones. Y hablando un poquitito de lo que es la historia, WorkCom era una compañía de telecomunicaciones creada por Bernard Evers, quien era dueño de una cadena de hoteles en Mississippi. Él emprendió el negocio de las telecomunicaciones en el año 1983 y consiguió pequeñas empresas de este tipo con el fin de formar una red nacional en todo Estados Unidos. Siguiente. Desde lo que es 1984 y 1994 se crea lo que es Long Distance Discount Service, quien es la que empezó esta labor en Mississippi. Tiempo después, esta empresa cambia el nombre de WorkCom y para aumentar en sí la participación de lo que es el mercado, ¿verdad? Se fusiona con la empresa MCI, con el mando como director ejecutivo de su fundador, quien era Evers. Acá, bueno, luego de la fusión, la empresa empezó con la compra de todas las cadenas más pequeñas de telecomunicaciones de todos los Estados Unidos, logrando así aumentar la participación y dentro de pocos años, Bernard, quien era el dueño, llegó a ser una de las personas más influyentes y poderosas en el mercado de telecomunicaciones, a tal punto de ser valorada una empresa en 180 millones de dólares. Después de esto, en 1999, la empresa ya cotizaba en la Bolsa de Estados Unidos con una acción de $64.5. Luego, en el 2001, se presentan indicios del fraude financiero debido al despido de 6,000 empleados aproximadamente a nivel nacional. Eran bastantes los que fueron despedidos en este momento. Finalmente sale una noticia de WorkCom que sacudía los mercados exponiendo que los mercados bursátiles de todo el mundo se desplomaron tras difundirse el millonario fraude contable en WorkCom, una de las mayores compañías de telecomunicaciones de todo Estados Unidos. Entonces, el indicador tecnológico Nasdaq, donde se cotizaban las acciones de WorkCom, se desplomó en un 3%, el nivel más bajo en lo que va del año. Entonces, esto fue lo que hizo que WorkCom empezara el endeudamiento. Una vez descubierto esto, se declara la empresa en quiebra, llevándose a cabo sucesos de renuncia del director ejecutivo. El director pues ejecutivo ya es despedido y 17,000 personas son pues despedidas, que es bastante también. Además, la Comisión de Seguridad de Intercambio de Valores Bursátiles presenta cargos por fraude contra WorkCom. Entonces, vamos a ver un poquitito siguiente lo que es la causa del fraude financiero. ¿Qué fue lo que causó, lo que hizo que esta empresa llegara a su fracaso? Bueno, este fraude se originó a causa del maquillaje. Es parecido como las compañeras hablaban de la empresa de ellas, ¿verdad? Que hubo un maquillaje de pérdidas contables. Si bien es cierto, en el año 2000 ya estaba generando esa deuda. Entonces, no fueron trasladadas esas a los accionistas. Entonces, al no ser trasladada, al haberlo maquillado, las pérdidas contables con inversiones de capital, reflejando sus estados financieros utilidad, mientras que el flujo de efectivo no presentaba modificaciones. Entonces, claramente ahí lo que podemos observar es que a la hora de ver maquillaje, todo presentaban como si fuera una maravilla, si todo iba bien, y de un pronto a otro, pues todo empieza a decaer. La investigación del caso se dio gracias a que la Comisión de Seguridad e Intercambio de Valores
bursátiles de Estados Unidos presentó documentos que implicaban el fraude de WorldCom, como el Departamento de Justicia y 2 comisiones del ingreso llevaron a cabo esta investigación, donde se pudo afirmar que Ever no había tenido relación sobre los movimientos de los gerentes y el maquillaje de las cuentas contables, pues era notable. Entonces, acá se vio una pérdida total para sus accionistas que fue de 180.000 millones, lo cual asimismo era valorada la empresa. Entonces, quiere decir que quedó en su totalidad en bancarrota. Esto hizo que una mala cuenta de gastos, ¿verdad? Por más de 4.000 millones de dólares y una cuenta irregular por más de 3.000 millones de dólares llegaran al rompimiento de la empresa. Siguiente. Lo que son las implicaciones del fraude, ¿verdad? Estos son los nombres de las personas que contribuyeron a que esta empresa pues llegaran a detonar. Entonces, iniciando por Bernard Evers, que lo mencioné, siendo el dueño, él manipuló la información contable, hizo presión a todas las áreas para cumplir metas, subir acciones y presentar buenos estados financieros a sus accionistas y al Wall Street, ¿verdad? Quien fue uno de los maquilladores. Después, Scott Sullivan y Buford Yates, quienes eran, también tenían cargo de director, uno de financiero y otro de contabilidad, mostraron grandes ingresos al iniciar el negocio, 1.000 millones de dólares, lo cual, pues, esto en una empresa realmente son cifras sumamente increíbles, ¿verdad? Para hacer el inicio de una empresa. También inflaron los estados financieros de la empresa, reemplazando los gastos por inversiones de capitales por 3.000 millones a mediados del año 2000 y por 800 millones a finales del mismo año. Entonces también podemos ver que era muy absurdo la cifra tan grande. Después, David Meyers, quien es ex contador, él ocultó gastos en las cuentas de la empresa para aparentar un mejor desempeño y mayores ganancias. Y por último, quien el profe lo estaba mencionando, Arthur, quien era el que hacía las firmas de auditoría, hizo una validez a los estados financieros que no se asemejaban a la realidad. Entonces, estos maquillajes, pues únicamente lo que hacen es de un engaño, básicamente, creyendo que la empresa está en sus mejores momentos cuando realmente ya estaba completamente en quiebra. Siguiente. Todo esto, pues, lógicamente tuvo consecuencias, ¿verdad? Iniciando por lo que es en consecuencias particulares como inversionistas, ¿verdad? En el caso de ellos, con el colapso de WorldCom, los accionistas perdieron cerca de 180 millones de dólares. Entre los tenedores de bonos se encuentran fondos de pensiones que por el colapso de WorldCom se estima pérdidas de 1.000 millones de dólares solo a los fondos de Estados Unidos. La inversión en títulos, valores de WorldCom no generaba una rentabilidad a sus inversionistas como se esperaba. Por el contrario, provocó una desestabilidad económica en los mismos debido a que esta empresa solo generó pérdidas. Entonces, básicamente lo que podemos observar es que era basada en puras apariencias. Con respecto a las consecuencias de los empleados, alrededor de 20.000 personas se quedaron sin empleo, generando un efecto directo en la vida de los empleados que integran la organización, originando así el desempleo, debido a que al quebrar las empresas, sus empleados pues lógicamente pierden de manera inminente su plaza laboral. Y esto pues obviamente se origina una crisis económica. Y con los usuarios, pues WorldCom tenía a su poder alrededor de 20 millones de clientes, donde ofrecía sus servicios a una gran parte de la población, lo que ocasionó inconvenientes a los usuarios por problemas en la calidad del servicio que esta compañía presentaba. Esto debido al recorte del personal que anteriormente mencioné, ¿verdad? Que fueron 6.000 personas despedidas. Entonces, lógicamente, pues hubo un gran encontronazo con todos los usuarios de la empresa. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar un poco sobre la auditoría interna y externa que se realizó en WorldCom.
Cynthia Cooper era la jefa del departamento de auditoría interna de la empresa y a ella le tocaba reportar al CFO, que es el director financiero, Sullivan. Bueno, en la auditoría interna conducía principalmente auditorías operativas para medir el desempeño de las unidades de negocios y exigir el control de gasto. Y después Arthur Anderson eran los auditores externos de WorldCom y realizaban las auditorías financieras. Y Anderson le reportaba al comité de auditoría del directorio de la compañía. Después, bueno, en agosto del 2001, Cooper comenzó una auditoría operativa rutinaria a los gastos de capital y Sullivan le indicó a Myers que restrinja el alcance del trabajo de Cooper. La auditoría de Cooper reveló que el área corporativa tenía gastos de 2.300 millones de dólares. La auditoría interna pidió una explicación por estos 2.300 millones de dólares en proyectos que tenía el área corporativa. Y el equipo de Cooper recibió información que el área corporativa tenía solo 174 millones de dólares en gastos, por lo que el resto de los 2.300 millones incluían la compra de Metrolis, costos de línea y algunas cuentas por pagar de la corporación. En marzo del 2002, investigadores de la SEC no, yo creo que acá está, bueno, no, más bien en marzo del 2002, primero, el responsable por la unidad de negocios de Wireless se quejó ante Cooper por cerca de 400 millones de cuentas por pagar en su negocio. Y también en marzo del 2002, los investigadores de la SEC enviaron a WorldCom un sorpresivo pedido de información. La SEC quería examinar datos de la compañía para entender cómo podían tener utilidades, mientras que otras empresas de telecomunicaciones reportaban grandes pérdidas. Bueno, después Cooper decidió expandir el alcance de la auditoría interna, conduciendo a una auditoría financiera, pero esto lo hizo como por debajo. Le pidió a Morse que tenía una gran experiencia en computadoras, que se metiera al sistema y él pudo ingresar al sistema, percudiendo al gerente del departamento de TI, quien le permitió probar un nuevo programa. El programa le permitió a él encontrar los asientos de diario virtualmente de cualquier gasto. Y él copiaba todos los datos incriminatorios en un CD, de tal forma que la compañía no pudiera destruir la evidencia. Después tenemos el auditor externo, que fue, que es Arthur Anderson, la empresa, desde 1990 hasta el 2002. Y él se encargaba de revisar los procesos, examinaban los sistemas y evaluaba si es que los grupos de unidades de negocios recibían información correcta del campo. También evaluaba el riesgo que los gastos de planilla, repuestos, partes móviles y proyectos de capital fueran registrados apropiadamente y clasificados como gastos o como activos. Entre 1999 y el 2001, los programas de gerencia de riesgo de Anderson colocaron a WorldCom como un cliente de alto riesgo para cometer fraude. Anderson pudo haber identificado los asientos fraudulentos al revisar el libro mayor de WorldCom, que es como el más importante registro de transacciones contables de la empresa. Sin embargo, WorldCom repetidamente rechazó los pedidos de Anderson para ingresar al mayor general computarizado.
WorkCom también ocultó información, alteró documentos, omitió información de materiales solicitados y transfirió millones de dólares en balances de cuentas para engañar a Andersen. De hecho, solo para Andersen se prepararon reportes especiales mensuales de ingresos por ventas. Y bueno, eso es todo básicamente con lo de la auditoría. Yo me encontré un documento escaneado que me pareció muy completo porque incluso lo dividían como el profe lo pidió, como el primero lo de la auditoría interna y la externa. Entonces me parece que estaba muy claro esa información. Y no sé si tienen alguna duda. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, más que todo. No. Perdón. Me pareció, perdón, muy, muy claro. Agradecerle a las compañeras. Y una vez más, ¿verdad? Como uno piensa que solo en Betty la Fea, cuando maquillaban los informes, esto se da definitivamente, incluso hasta, qué sé yo, alguien que quiere solicitar un crédito, tal vez ahí el profesor con su experiencia hasta, no sé si conoce algún caso, que hay gente que maquilla información de ingresos, ¿verdad? A nivel contable para precisamente eso poder aplicar para algún negocio, ¿verdad? Claro, claro. De hecho, bueno, tal vez les comento, tengo la ventaja, si quiere ver uno temas de gente que quiere sacar provecho, tengo la ventaja de que soy contador, entonces yo hago certificaciones. Entonces, vamos a ver, la teoría dice que si yo hago la certificación y en la certificación yo pongo que se tiene ingresos, por decirles algo, de 10 millones de colones libres todos los meses, no deberían cuestionarle nada más porque tengo fe pública. Eso es la teoría, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que hay contadores que hacen esto, o sea, que agarran y suena visible, pero siempre en conta a uno le dicen una cosa, no sea ese contador que anda una impresora en el carro y anda viendo dónde saca y se planta afuera de los bancos, porque da risa, pero en serio hay gente que hace ese tipo de cosas. Eh, ¿Qué otras cosas les puedo decir? He visto boletas alteradas de salarios con sellos de la institución, o sea, Profe, ¿sí? perdón, ¿y esto con qué finalidad? O sea, yo sé que, como dice la compañera Irene, para pedir, digamos, algún tipo de financiamiento, etcétera, pueden hacerlo, pero digamos, este tipo de boletas, ¿con qué finalidad? Es que en las boletas se puede ver la capacidad de pago. Entonces, en las boletas, les digo, bueno, donde trabajo, bueno, sí, donde trabajo es una financiera, y ahí una persona es el jefe del lugar, digámoslo así, y llegó con una boleta alterada, alteradísima, con los sellos de, de recursos humanos, de talento humano. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo una persona que puede conseguir los sellos de talento humano? Una de dos, o la gente de talento humano se prestó porque es el jefe, que es normal y tal vez la presión le pueda pesar a la gente, o el jefe aprovechó su puesto y mandó a hacer sellos y él tiene un sello. ¿Cuál es el objetivo? Que le den la plata. Entonces, al final van a poder pagarla, posiblemente no, pero hay gente que no le importa quedar manchado en su jefe durante un tiempo, durante varios años. Sí, profe, es increíble ver cómo tantas empresas pueden maquillar, porque digamos, al final de cuentas yo siento que, bueno, muchas pueden lograr en inicio ciertos beneficios por abusarse de esto, pero yo siento que a final de cuentas todas las empresas que hacen esto llegan a decaer y siempre sale a la luz, pienso yo, ¿verdad?
por A o por B, yo siento que si uno, bueno, tal es el caso del trabajo de nosotras, en ambos hubieron maquillajes, precisamente porque la empresa no iba bien, o sea, mentira que uno va a maquillar, o también, ¿verdad? Está el caso de que la empresa tal vez va bien, pero quieren hacer más bien que va un poquito más mal para también verse beneficiadas de eso, ¿verdad? Pero yo siento que al final, sea como sea, para pedir algún, qué sé yo, no sé, alguna ayuda monetaria o lo que sea, obviamente al revisar y analizar todo se van a dar cuenta. ¿O es muy difícil darse cuenta de esto así nomás? Vamos a ver, esto, por eso es que es importante la auditoría externa. ¿Qué es el tema? Que si los auditores externos se prestaron a meterse con ellos, a hacer todo, veámoslo así, la firma de las dos, la firma de auditoría en los dos casos era la misma. Ya eso nos daba un indicio de cómo podían estar las cosas, ¿verdad? Con respecto a la firma. Pero a mí lo que más me llama la atención de este caso de Workcom es la señal de alerta que usa la SEC para ir a revisarlos es a todo el mundo le está yendo mal, a toda la competencia le está yendo mal, porque usted le está yendo bien, que está haciendo diferente. Entonces, eso, aunque suene extraño, son banderas rojas, como le llamamos en auditoría popularmente, son banderas rojas que nos indica que hay algún tipo de fraude. Entonces es importante también ver eso. Sí es muy difícil si la auditoría externa se está prestando. ¿Por qué? Porque internamente suena muy feo, pero internamente hay mucha gente que se está viendo beneficiado. Y aquí usted, como dijo, me parece que fue Irene, cuando puso la cara de las fotos de los empresarios, que tienen carita de ángeles, ¿verdad? Todos. Ay, sí, esos caritas de ángel. Ay, profesor, yo expongo así, qué torta, ¿verdad? Así soy yo. No, pero es que también uno va viendo y uno dice, bueno, así como, Claro. de que son gente, que No son... no es aquel maleantillo que va pasando en la calle que usted tiene que cruzar. No, no, no. Están otros. Claro, usted dice, no no me va a robar el celular. No, hombre, me puede dar plata, más bien a mí, que va. Exactamente, exactamente. No, pero realmente es muy complicado si la auditoría está comprada y si internamente no son regulados y si dentro de la organización la cultura y la ética no abunda. Mira, Alejandra. perdón, yo quiero comentarles, pero que torta que está grabando, entonces yo voy a contar por partes. Pero vean que hace, Marstais tiene 6, hace como 8, no, imagínense, hace como 9 años, tal vez, 8 años tal vez, había una situación en una empresa y para la cual yo trabajaba y había vamos a ver, secreto a voces, este tema de los pillos, ¿verdad? Un día, también soy psicóloga de profesión, entonces yo decía, es que, o sea, tenemos que ser éticos, no solamente se vale que usted dé la boca para afuera y no sea congruente con lo que hace o con lo que dice. Y además yo creo que cuando uno también tiene hijos o sobrinos, lo que sea, uno también trata de ser una mejor versión de uno mismo. Pues hay un noticiero famoso de un periodista que ya no está, ya me imagino, no sé si saben, 2 compañeras y yo, con la ayuda de otro compañero, tuvimos que recaudar la información y exponerla porque si yo sabía eso, yo también era cómplice y eso es fraude. Recuerdo bien, mi papá, ¿verdad? Primero lo hablé con mi esposo, a ver si me apoyaba y le daba favor que me despidieran, bla, 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 bla. Y lejos de eso, mi papá me decía, mami, pero es que no es su problema, mire, le digo, no, es que sí es mi problema. O sea, probablemente esa empresa en un tiempo, si
aparece, yo me sentí responsable y hay muchos trabajadores que comimos de ahí. Y además les dije, culpa de ustedes por haber inculcado esos valores en mí, ¿verdad? Y bueno, en mis hermanos. Pues para no ser larga la historia, puro el caso que nos tocó exponer, ¿verdad? Porque el gerente general, por ejemplo, era el presidente, también el presidente de la junta directiva y se pudo comprobar hasta 4 colillas se decía, profe, de pago. ¿Cómo se Colillas dice? de pago, sí. Pero ¿cómo se llama? Orden patronal. Ah, la orden, es que sí, la orden patronal es la que Como era bueno, digital. sí. Hay que, estas compañeras van a decir, que es esta viejilla. No, hace unos años. Y tenía hasta 4 tipos de órdenes patronales. Para no hacer larga la historia, esto era una cadena de 8 altos puestos que tenían viajes a China, mansiones y carros, porque los proveedores les daban su parte, ¿verdad? Que no dormí, que me sentía asustada, aterrada, pero en el fondo uno sabe que tiene que hacer lo correcto y no, yo decía, esto no es porque me van a hacer ahí como un monumento, ni aplausos, ¿no? ni que, es más, se lo estoy contando a ustedes porque ya pasó mucho tiempo, pero casi nadie sabía, ¿verdad? Porque realmente me daba miedo, pero al final no hay como una conciencia tranquila. Miren, no importa si ustedes tienen o no tienen dinero o marcas, pero de verdad, estar tranquilo con uno mismo y saber que se hizo lo correcto, yo no me arrepiento. Y eso no quiere decir que soy una santa, siempre lo digo, soy muy imperfecta, 1000 años luz, pero sí uno queda con esa sensación tranquila de que pudo hacer lo correcto. No, totalmente, totalmente. Alejandra. Profe, bueno, yo quería comentar sobre, de hecho, el caso de las compañeras, no sé si lo mencionaron en algún momento, pero alguno de ellos se suicidó, ¿verdad? Como que ese caso sí tuvo consecuencias graves y yo había leído también una parte de lo que usted dijo que eso es muy cierto, que a ellos nunca les importó nadie más, ni los empleados, ni nada, ¿verdad? Que era demasiado egoísmo, que era gente que tenía muchísimo dinero y la gente no explica cómo siempre querían más, ¿verdad? Y todo para el bolsillo de ellos. Entonces, yo me imagino que ese tipo de personas que ya están como en un puesto tan alto, en vez de pensar en los demás, siempre es querer tener más, ¿verdad? Y es como una situación de poder. Claro, no, eso es un tema de poder, pero yo te digo también una cosa que es muy complicado y que esto se da mucho, aunque no parezca, y se da mucho en entidades financieras, que hay competencias internas. Entonces, vamos a ver, cuando digo competencias internas es todos los gerentes tienen que tener a sus hijos en un colegio top a nivel nacional. Entonces, San Francis, Lincoln, no sé, el Metodista, todos esos colegios. Cuando salgan del colegio, tienen que mandarlos a estudiar a Estados Unidos. Todos tienen que tener una cierta marca de carro o tienen que ser de esta línea para arriba. O así, ese tipo de competencias se da muchísimo, muchísimo, y aunque no se ve, y aunque es un tema callado, también va denotando cosas. Yo, la parte de auditoría siempre me he metido mucho. Yo soy especialista en auditoría forense, que es la parte complicada. Y cuando uno llega a la parte de auditoría forense, bueno, la auditoría forense es ver ya, cuando hubo un fraude, empezar a revisar cómo se dio el fraude y por qué se dio el fraude. Entonces, todo esto es muy complicado, lo que decía Irene, porque la gente tiene miedo de que me vayan a despedir, tiene miedo de que me cataloguen como cómplice, tiene miedo de ser el sapo, como podemos decir popularmente, y eso es muy complicado. Y luchar contra eso en áreas es muy, muy complicado.
Y eso les digo, y externamente, si cuando uno es auditor forense, es muy complicado y es aún más complicado cuando uno quiere revisar un fraude en la misma empresa donde uno trabaja, donde uno ve a los compañeros, donde uno dice, es en serio. Si yo me fui a mejenguear con esta gente la semana pasada y este muchacho que estaba aquí nos hizo un fraude o se llevó tanta plata y los compañeros lo defienden y lo cuidan y no dan información y no responden y no quieren hablar y nada. Entonces, la ambición, yo siento que en estos casos le juega mucho una mala pasada a la gente y que uno dice, vean, yo les voy a decir esto. A mí me lo dijo un jugador, un jugador de fútbol argentino que jugó en Francia y jugó en un montón de lados. Y me dijo, ¿sabe cuál es la diferencia entre el número 1 de la ATP, que es el tenis, y el número 100? Y yo, el 1 es que todo el mundo sabe quién es, el 100 nadie sabe quién es. Me dice, sí, sí, pero aparte de eso. Le digo, y no, la verdad no sé. El número 1 en el ATP debe tener en su cuenta, no sé, 50 millones de dólares. Y el número 100 debe tener en su cuenta 5 millones de dólares. Me dice, y ninguno de los dos va a poder gastar esa cantidad de plata en esta vida. Entonces uno dice, estos casos, y hay otro montón de casos de gente que hace esta cantidad de fraudes, de todo, que es ambición. Nada más es eso, es que es ambición. Y es ganas de tener más y más y más, y ni siquiera lo van a poder disfrutar porque yo no creo que estas personas puedan irse a dormir tranquilas sin pensar que, digamos, a nivel nacional, que el OIJ va a estar quitándoles el portón en la madrugada o en la mañana. O sea, yo no sé cómo duermen, pero sí, son temas muy Profe, complicados. eso le iba a decir yo, esa gente que hace eso tiene que tener nervios de acero, porque, o sea, yo con solo poder decir una pequeña mentira, yo ya me siento, ya me No, siento temerosa y yo ya sé que me van a descubrir, o sea, prefiero no hacerla, pero ya esas palabras mayores deben de tener nervios de acero no, se suicidan, como ese, tiene razón la compañera, el vicepresidente también. Enron se suicidó. Sí, a mí me Pero ya llamó. cuando llegó cuando lo destaparon, pero Ah, cuando no, exacto, sí, cuando ya, sí, ya cuando tenía todo encima, antes vivía sí. feliz. Sí, Y pero seguro después ya que no iba. comenzó, estaba como si no estuviera Bueno, haciendo nada malo. yo no sé si a usted le pasa, Jessica, pero bueno, nosotros reportamos viáticos y eso es mega controlado. Y a mí Ajá. me da un miedo que piensen algo mal de una factura, por decirle algo, que yo compré mi almuerzo y compré algo más y yo, uy, no, van a empezar que invité a alguien y después van a decir que estoy sobornando a un médico, cosas así, ¿verdad? Yo todo lo pienso demasiado con ese Sí, tema. sí, la hora que salió en un parqueo con Ajá. la hora de un almuerzo, o sea, todo eso uno, o sea, como dice Alejandra, uno se pone a pensar, Dios mío, yo no puedo hacer eso porque en cualquier momento se dan cuenta y hasta ahí llego y no, o sea, no es correcto. Y muchas cosas más. Y ya, y no. Es más, hasta reportar a un médico que uno no ve, uno dice, no, si yo reporto a ese médico que no veo, se dan Sí, cuenta, o sea, no, o sea, es algo que uno, gracias a Dios, uno lo tiene inculcado, ¿verdad? Esas buenas acciones, pero esa gente, o sea, no sé, Sí, sí, bárbaros. sí, realmente es muy complicado. Y luego, Yo profesor, si creo que estuvieran serían los mismos nervios. esas dos, esa firma estuviera involucrada con los dos, ¿verdad? También. Claro, En los vamos a mismos ver. años prácticamente se salió eso a la luz. O sea, ¿cuántos Y desempleados de hecho, estuvieron en ese par de años? Sí, 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 realmente sí, son temas que uno tiene que ver. Incluso es muy normal, o dentro de las cosas que podrían haber hecho, era ir a buscar quiénes eran los clientes de esta firma y ver si algo más raro había pasado, ¿verdad? Porque son Hacer cosas un que mini también... estudio. Exactamente, exactamente. Luego, profe, también ahora que uno, usted nos dio estas clases y uno se pone a leer estas noticias, uno las entiende mejor y las captura mejor o las captura de una forma diferente, ¿verdad? Entonces sí, muy provechoso totalmente. Y muy interesante los casos.
Sí, sí, realmente los casos me parecen muy interesantes. Que dicha que les pareció vacilón por lo menos. Irene, pero creo que Daniela también querías decir algo. No, no, mi punto era ese mismo, profe, de hecho. O sea, que el caso de Enron y WorldCom fueron casi que en el mismo momento. Entonces sí, pensaba igual, muchísima gente pues quedó desempleada y al mismo tiempo yo creo que fue como un golpe para, para muchas personas. Sí, claro, claro, claro. Irene, ahora sí. Sí, profesor, esto fue civil, bueno, aquí en ficticio, pero algo así fue Jamber. Jamber tenía ese tema, ¿no? O sea, Jamber, ¿qué pasó? Muchas cosas que pasaron con Jamber fue que la auditoría no revisó. Jamber, la auditoría, digámoslo así, o sea, voy a esta parte. Ya que Es yo que, canté contigo. pero los casos son interesantes, esos casos son bastante interesantes, por eso es que me gustaba primero darles la parte de qué es la auditoría, porque también es muy, todos conocemos como qué es el concepto de auditoría o qué es la auditoría y qué son los que joden, pero no conocemos posiblemente lo que hace la auditoría externa. Aquí, si tienen chance y si quieren, incluso está divertida. Obviamente no es bonita, pero hay una película que se llama Las locuras de Dickie y Jane, que es de Jim Carrey. Es una burla a estos casos. Entonces se ve como se van haciendo algunas cosillas y de todo. Realmente lo hacen a modo de chota, pero también como para que lo vean incluso lo que va dando, ¿verdad? Todo lo que repercute socialmente. Profe, y una pregunta, ¿lo del Banco Anglo fue algo similar o no? Ya eso fue otra cosa. Vieras que yo lo del Banco Anglo nunca me he puesto a leer muy bien las noticias, la verdad es que yo no sé realmente. Bueno, me voy a dar la tarea ahora que me consumí en estos temas. No, son muy bonitos, vamos a ver, yo esto les digo que de esto hay muchas cosas y aquí estamos hablando de cosas a nivel económico y financiero, bueno, de contable más que todo, pero si ustedes estos casos les gusta y les llama la atención, vieran que en Netflix hay una serie que se llama Dirty Money, dinero sucio, digámoslo así. Ustedes pueden ver varios capítulos de empresas importantísimas, o sea, por lo menos Volkswagen, donde ellos alteraban los vehículos para la emisión de gases. Entonces, era el impacto que tuvo a nivel mundial y todo lo que hicieron las auditorías y de todo para descubrir todo este tipo de casos. Hay un caso del narcotráfico con el banco BBVA. Hay varios casos que Profe, realmente son vacilones. perdón, esto es o no sé si lo puede escribir para verlo, no sé si es Perdón, una... perdón, Daniela, me repetís, es que vieras que justo en el momento que me estabas hablando se me vino un apagón, entonces se me fue la conexión, pero me repetís. Ah, ok. Que estabas comentando como que eso está en Netflix. Sí. No sé si puedes poner el nombre para poder verlo, o no sé si es una película o una serie, o no sé. Ahí les puse el nombre. Son varios capítulos. Son como 2 temporadas y cada temporada son como de 4 o 5 capítulos. Y son bastante, yo siento que bastante interesantes porque, Qué chiva, profe, sí, a mí eso me encanta. sí, sí, realmente es muy bonito. Porque aparte de eso, aquí estamos hablando del tema todo monetario, del tema contable. Pero por lo menos en ese caso de Volkswagen es un tema más de ambiental, porque la gente era como, se burlaron de mí, me engañaron y yo realmente no puedo confiar en Volkswagen. O ya no quiero un carro de estos porque me mintieron. Entonces,
todo ese riesgo de imagen se puede ver en ese tipo de casos. ¿Cuál es el riesgo de imagen ahorita en Enron y en Work? De ya quebraron. O sea, ya el riesgo de imagen se materializó y ya quebraron. Pero también les dice cómo fue lo que ellos hicieron para responder en estos casos. Y ahí pueden ver un montón de cosas. Realmente son casos interesantes. Profe, ahí en Netflix también hay una serie que se llama Ozark, no sé si la ha visto. Sí. Justo la Esa estoy es viendo. sí, ese es un contador que se mete en problemas con el narco y le hace difícil salir. Y por ser contador, ¿verdad? Por querer de ahí hacer un poco de más, luego se le es difícil, OSAT es. Luego le es difícil salir. Ajá. Sí, realmente, ¿qué es lo que pasa? Por lo menos yo les digo que a veces cuando la gente dice es contador y sabe lavar plata, Ujú. es cierto y a la vez no. O sea, porque vamos a ver, yo les digo, no les digo que yo sé lavar plata, pero les digo que yo por lo menos cuando me he metido en temas de hacer auditorías forenses, uno puede ver cosas que han hecho y que uno dice, mira, esto está muy bien pensado, o esto está muy bien maquinado, o no, esto es un error, esto es una novatada, porque ¿qué es lo que quiere la gente? O lo que se imagina la gente. Ok, voy a ponerme un negocio que me genere efectivo que sea difícil de rastrear. No sé, algo que la gente quiera pagar en efectivo para que no se den cuenta. No sé, caso más simple, un motel. O sea, si me ando portando mal, no voy a pagar con la tarjeta de crédito porque al rato me la revisan, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Pago en efectivo. Profe, ¿Sí? en el caso de ese, yo creo que es más temor a la esposa o, ¿verdad?, que otra cosa. Pero yo digo, pucha, o sea, las personas que hacen tal, eh, no sé, ya sea maquillaje o demás de una empresa tan grande, como dice usted, que se ha llegado a dar cuenta de cosas que dice que están muy bien pensadas. Entonces yo siempre he pensado que este tipo de personas son así, una eminencia, porque hay cosas, o sea, es como por ejemplo, no sé, este, cuando también roban algún banco, cifras enormes o cosas así, yo siento que son personas que por lo menos duran mucho tiempo analizando, digamos, cada cosa para poder hacerlo. Sí, la verdad es que sí. Y es que Vamos a ver, son son gente que mentes. son demasiado Exacto, inteligentes. Son mentes exacto, porque hasta se meten con cosas de religión, cosas caritativas. exacto. O Eso es, se lo pongo así, Sí, las personas que están en la cárcel, que han hecho tantas estafas, es que son demasiadas las estafas que no he escuchado gente que diga, no, es que yo me fui demasiado pollo así, así. No, o sea, es que en serio juegan tanto mentalmente con la gente que al final la gente cae. Obviamente ya han informado demasiado y dicho que X estafas, que estén alerta y demás, pero o sea, de verdad es demasiado bien como hacen el trabajo, porque uno se pone a pensar cómo pueden plagiar, que fijo también esto es fácil, plagiar un teléfono de una fuente, digamos, nacional, ¿verdad? Y para decirle a uno, por ejemplo, que el banco, o sea, a uno le llega la llamada literal del número de teléfono del banco, pero es desde la cárcel. Y le empiezan a dar la información a uno a tal punto que uno dice, pucha, o sea, de verdad que me investigaron de arriba abajo. Entonces no es cualquiera el que tiene esa hablada, el que tiene todo eso para poder rastrear tanto. sí, realmente sí. Son gente que es demasiado inteligente. Yo les digo que son ingenieros sociales, porque son gente, ¿qué es eso? Que se meten, se involucran, eh, se meten no sé, o sea, yo les digo, el caso del cementazo, eh, ese señor, Juan Carlos Bolaños, un ingeniero social. Pero hay muchos casos que son gente que es que son demasiado inteligentes, pero demasiado inteligentes, que usan su inteligencia para otras cosas, ¿verdad?
pero realmente son casos muy interesantes. No sé si han visto, realmente yo nunca soy de ver tantas películas, pero cuando son de temas así me gusta mucho. Hay una película que es bastante vieja, que se llama Atrápame si puedes. Es de Leonardo DiCaprio, bastante joven. Ah, buenísimo, profe, la he visto como 20 Claro, veces. buenísima. Y ahí, ¿qué pasó? Sí. Este muchacho empieza a alterar, bueno, a fingir una vida, a alterar cheques, y así sacó un montón de plata. Pero ya en un momento, cuando pasó todo, él más bien las empresas lo contrataban para que les ayudara con la seguridad de los cheques. Entonces son cosas que también hay que Sí, era aprovecharlas. demasiado inteligente el man, demasiado. Pero hay gente que son demasiado, es más, yo les voy a decir que yo he visto gente que yo a veces digo, ¿será que hay cosas que nos arruinan? Yo he visto gente que no han terminado, que terminaron la escuela y nada más, y que son demasiado inteligentes para un montón de negocios. Yo a veces digo, ¿será que la escuela, el colegio y la universidad nos arruinan o qué será? Pero no lo digo en serio, ¿verdad? Pero sí son temas de que uno a veces ve gente que son demasiado cargas para hacer todo lo malo. Pero no usan la mente para lo bueno, porque pueden ser Exactamente, inteligentes a ambos lados, pero es más fácil ganar plática en lo malo. exactamente. Es más, yo les digo que cuando yo estuve llevando, yo lo que saqué fue una especialización en auditoría forense. Ahí vemos perfiles psicológicos de la gente. Entonces, por ejemplo, yo siempre me imaginé que un psicópata era un asesino. Yo aquí Irene nos puede decir porque ella nos está diciendo que es psicóloga, pero yo conozco y nos daban las características y temas de como para poder identificarlo. Y había por lo menos una persona que yo decía, uno, dos, va cumpliendo con todos. Y un día esa persona llegó y me dijo, vieras que creo que puedo hacerme un robot en el banco que puede sacar plata de las cuentas inactivas de extranjeros y puede sacar, me dijo cuánto podía sacar por segundo. Entonces, Wow. pero por segundo, me dijo, puedo sacar 3 punto algo por segundo. O sea, él mismo lo diseñó. Él mismo, sí, él mismo llegó y dijo, puedo sacar esto de las cuentas, así por segundo yo. Profe, ¿y él qué era? Cajero. Un cerebro. Wow. Era cajero en el banco, Yo creo que cajonista. eso es algo que se trae, porque de verdad, o Ujú. sea, no cualquiera hace eso. No, los psicópatas están en los puestos más altos, de hecho. Hay otra peli que se llama American Psycho, buenísima, que trata de eso. Generalmente gente muy exitosa que uno jamás pensaría, ¿verdad? Sí, realmente sí. Irene, Y yo no sé qué piensan, chiquillas, pero, por ejemplo, y La Casa de Papel, o sea, todas estas series de verdad deberían ser prohibidas, sobre todo aquí. Digo aquí porque es el país de uno, pero en realidad en ciertos países porque son demasiadas técnicas para delinquir, ¿verdad? Y vieran que el domingo, ayer, no, el sábado, fuimos al cine a ver Minions. Yo soy una chiquita en un cuerpo ya de señora grande, pero me encanta. Pero me arrepentí porque o nunca le había puesto tanta atención como ahora, pero los niños enseñan a robar, son ladrones eh, y premeditado todo. Entonces yo venía peleando sola y decía, Dios mío, esto se lo inculcan a los chiquitos, o sea, y venía comparando que es como La Casa de Papel, pero para niños. O sea, de verdad tiene todas las técnicas, había así por haber, y yo venía con un remordimiento. Claro, nos reímos y toda la cosa, pero no sé si ya la han visto, pero
sí tiene su toque, o sea, es eso, es robar, es como robar, meterse a un banco y hacer esto, y, o sea, increíble. Y esas cosas de, de pequeñitos van para grandes, dice el dicho. Sí, Sí, eso pero, es cierto. a mí me hace mucha gracia porque vamos a ver, cuando uno dice está la casa de papel, no sé si tienen Star Plus, la aplicación. No, Ok, No, yo tampoco, profe. lástima, porque hay una Yo sí. película. Ok, hay una película, Cintia, se llama El robo del siglo. Ah, Es ok. una película argentina. Es de básicamente un agente, y esto fue real, fue un agente que se metió a robar un banco, como las películas donde llegan, meten un banco, ahí rehenes y de todo. Todo lo hicieron con pistolas de juguete, todo lo hicieron con, dejaron las pistolas de juguete, dejaron todo armado, se llevaron, no saben cuánta plata, porque al final dice cuánta plata se robaron, nunca lo pudieron determinar y de todo. Y es hasta, vamos a ver, hasta da risa. Y el autor intelectual en la, el autor intelectual de todo ese robo del siglo estuvo en la cárcel 1 año y 7 meses. Y ellos cayeron a la cárcel porque uno de los ladrones se compró un carro carísimo y se fue a un motel con la amante. Y la esposa se dio cuenta y lo fue a denunciar. Fue por eso que ellos dos se atraparon. Pero Ah, vamos, profe, entonces sí es muy importante pagar en efectivo. siempre hay que cargar efectivo para si uno se roba un banco, por ejemplo. Pero No, y no también, comprarse el carro del año después de que uno con Costa andaba el de hace 10. exacto, y era Sí, una RAM también. enorme, es que es eso. Si es que, Pero también, o sea, son cosas que pueden ir viendo. No, no, pero muchachos, ya pasadas las 8, ¿verdad? Y de mi parte, no sé si tienen alguna otra duda, o bueno, algún comentario, más bien, dudas, yo creo que ya a esta altura no, ¿verdad? de profe, agradecerle, yo creo que las compañeras ya lo han expresado, pero de verdad, gracias. Gracias porque, como se lo dije la vez pasada, por romper el paradigma tal vez tan estructurado, ¿verdad? De un plan de que ya está previsto para la clase, pero realmente por tenernos la paciencia, porque creo que aquí todos veníamos como de cero y salimos realmente con una expectativa y conocimientos diferentes en tan pocas semanas. Entonces, de verdad, muchas gracias. Con mucho gusto, de verdad, yo les agradezco por el tiempo, por la disponibilidad y realmente siento que por la entrega de ustedes también, como porque se siente realmente las ganas de aprender, las ganas de entender esto que tal vez yo lo veo como un día a día y a mí me dicen cómo el nombre de una, no sé, de un medicamento y posiblemente duró 3 días, porque para mí es un trabalenguas, ¿verdad? Pero no, no, yo intento ponerme en el lugar de ustedes y realmente eso es yo creo que fue lo más importante, de verdad, yo les agradezco mucho. Nada más les iba a decir a Alejandra y a Daniela que no me han pasado la presentación. Entonces, si me ayudan con eso, Profe, te la pasé a inicio de la clase. a inicios, y Sí, eres que no me llegaron. al correo te la pasé. Y ya me llegó la de Cintia, pero Déjame ver, porque sí, ya te la pasé. Déjeme nada más corroborar. Y sí, a las 6:47 me sale. ¿y a qué dirección te sale? Porque miras que no me llegaron. F Montoya, ya te digo. A ver si hubo un error. Sería a fmontoya@edu.uia.ac.cr. Ah, ok, es que es F Montoya M. Ah, ok, profe, ya te la vuelvo a enviar. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces, muchachos, les agradezco mucho por el tiempo. Aquí te pongo la dirección del correo. Eh, Les agradezco mucho por el tiempo, por la disponibilidad, por las tareas, por todo. Y no, bueno, yo creo que ya casi no voy a ver a ninguna más porque ya llevaron presupuesto casi que todas.
Sí, pero mañana. Sí, Mañana vemos nos el martes vemos. y el jueves. Ah, sí, no, mañana el jueves, sí. Si tienen, nada más les iba a decir, y esto con toda confianza, si tienen alguna pregunta, alguna consulta que yo les pueda ayudar, nada más me escriben, me llaman sin problema. Muchas Gracias, profe. gracias, más Sí. bien, profe. Perfecto, entonces muchachos, lo dejaremos hasta aquí. Hasta luego, buenas Bueno. noches y que descansen. Hasta luego, muchas gracias. Buenas profe. noches. Hasta mañana. Chao. Buenas noches, profe. Ya le envió el trabajo. Perfecto, gracias. Hasta luego, Gracias buenas a noches. usted, profe. Buenas noches.